Muy, pero muy bienvenido, mi estimado telepensante. Se ha fijado que todo lo que ha sucedido es resultado de desprolijidades que cometió este gobierno, un presidente desprolijo. Entonces, lo que está haciendo ahora parte del mundo político es comparar los indultos con quizás la ausencia de corbata, usar zapatos rotos, desprolijidades, para hablar de estos tremendos temas: el cambio del ministro de Justicia, el corte de cabeza de dos personajes importantes dentro del gobierno de Gabriel Boric, para hacernos cargo de en qué va toda esta ensalada de indultos, este traspasarse de un poder del Estado al otro que destruye nuestra democracia. Está con nosotros, como siempre, nuestro querido amigo ya de la casa, Martín Arrau. Martín, bienvenido, y le presento a Diego Sepúlveda. Él es abogado, máster en Derecho Patrimonial de la Universidad de Salamanca y de la Universidad Pública de Navarra, y además está haciendo su doctorado para después volver a Chile e iluminarnos con tanta sapiencia. Muy bienvenidos, gracias por estar en la esfera pública, y denme un segundo que viene entrando el profesor Luis Alejandro Silva, así es que le aprovechamos de dar la bienvenida porque alcanzó a entrar justo comenzando el programa. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y mil perdones por el atraso. Hola, Diego. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Martín, Vanessa, Muy, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Estimados, desprolijidades. Diego, ¿qué pasa con esto? El gobierno es desprolijo, Boric se viste desprolijo. Todo tiene que ver con, ¿ese es el gran problema que enfrenta Chile? ¿Las Mira, desprolijidades del gobierno? yo creo, y creo que se lo escuché a Martín en alguna conversación que tuvimos en alguna oportunidad, que este actuar con desprolijidades no es una forma de actuación probablemente tal del gobierno, sino que es un síntoma de una forma de ver las cosas y de una forma, de una filosofía política. Esta desprolijidad no es, por parte del presidente Boric, no es algo puntual, no es algo preciso, sino que es una forma política que tiene el Frente Amplio y en este caso Convergencia Social de actuar. Y cuando yo pensaba un poco esto de las desprolijidades, hay muchos que lo relacionan con la juventud y ahí yo no es que me enoje, sino que digo, bueno, esto no tiene que ver con la juventud porque yo tengo un par de años menos que el presidente Boric y en mi actuar profesional, académico, político, bueno, uno intenta no actuar con desprolijidades, revisar una vez las cosas. Imagínese la dicotomía de decir que este gobierno va a actuar con todo el rigor de la ley y cita mal una ley. O sea, a ese nivel, tanto como detalle, a un nivel mayor, como ser inconsecuente con decir que voy a ser un perro ante la persecución policial y al otro día indultar delincuente, cosa que creo que vamos a desarrollar durante el programa, pero en definitiva, este actuar con desprolijidades no es algo puntual, sino que es una forma de gobernar y es una forma, una filosofía política detrás de lo que representa el presidente Boric. A mí me gustaría agregar, Diego, a tu diagnóstico muy certero, que desde mi punto de vista, que me he dedicado a la teoría política prácticamente toda mi vida, y tú dices, esto es una filosofía política, ¿y cuál es la ganancia? La ganancia, mi estimado telepensante, dicho en términos muy simples, es a río revuelto ganancia de pescadores. Es decir, si yo cometo un, digámoslo así, un delito en contra de la democracia, como el que es atentar en la independencia del Poder Judicial, pero al mismo tiempo lo rodeo de puras payasadas, y no, es que hice mal la ley, es que tuve desprolijo en esto, es que entonces esta señora esto otro, y ojalá que de nuevo mi amigo de España aparezca tocándole la pata a la polola en el auto, ¿me entiendes? Porque así tengo harta pantalla de humo para que la gente no se pueda centrar realmente en hacerse un juicio de dónde yo estoy atacando la democracia y cómo voy avanzando en mi objetivo de ejercer el poder de manera poco democrática. No sé, Martín, tú cómo lo ves, que estuviste en la convención y conoces más que cualquiera de nosotros el espíritu del octubrismo. No, mira, yo creo que tenemos que recordar algo muy básico acá, que es que las cosas son buenas o malas en este sentido político y de políticas públicas en cuanto al resultado que generan, digamos, si se generan buenos resultados o malos resultados. Y acá siempre dicen, no, pero si son cosas accesorias, ¿ah? Son cosas de forma, ¿qué importa que no use corbata, que ande con los zapatos rotos? Es que no es solo eso, digamos. Es precisamente dar una señal de que las normas dan lo mismo, de que da lo mismo saltarme las reglas, saltarme el protocolo, no recibirle las cartas credenciales a un embajador. En fin, son muchas cosas. La verdad es que hay material para nombrar todos los días. ¿Ah? La ex convención ya es una cosa ya, pero espantosa de esto mismo, de este
y respeto, de decir que me dan lo mismo las normas, tanto en la forma y también en el fondo, o sea, cuando hay indultos mal dados o cuando se intervienen en la aprobación de proyectos ambientales o millones de cosas que también podríamos mencionar. Pero es muy grave porque no puede haber progreso en un país, no puede haber desarrollo en un país, no puede haber libertad en un país, si es que no hay respeto a las normas. Las normas son muy importantes y las normas se respetan con seriedad, con prudencia y no con escándalo, con show, con puros gestos vacíos, que básicamente es lo que trata de hacer este gobierno. Entonces, a mí lo más allá y que no logro entender, y quizás ustedes que son más expertos en esta materia entienden, es si es que a propósito o una estrategia, como dice Vanessa. Yo no sé, yo no. La verdad es que me cuesta, me cuesta creer que lo pueden hacer a propósito, ¿ah? Porque es realmente brutal. Pero sí, el resultado que genera es el deterioro de un país y la imposibilidad total de seguir progresando. Y eso es lo que más me preocupa porque tiene efectos reales sobre las personas. Pero si es que a propósito no, gran tema. A mí me cuesta creer que alguien pueda a propósito hacer tantas burras juntas, digamos. ¿Qué dice usted, profe Luis? Denos una clase de esto. No, Enséñenos. yo solo tenía una pregunta para profundizar en lo que dijo Diego, porque yo soy de los que cree que la seguidilla de errores, las desprolijidades de las que se hablan, reflejan más bien o expresan una disposición frente a la vida, ¿no? Un modo de ser, pero no una filosofía política. Yo no veo aquí, el otro día leía, es muy difícil hacer bien el mal, ¿no? Eso es muy difícil. O sea, tenéis que ser un artista consumado, ¿no? Porque hacer bien las cosas buenas ya es difícil, pero hacerlas bien, las malas, eso es más difícil aún, ¿no? Requiere como una segunda vuelta. En cambio, hacer mal las cosas mal es como lo obvio, ¿no? Y a mí me parece que es lo que le pasa a este gobierno. Yo veo en las incoherencias que señalaba Diego, simplemente las dos almas del presidente Boric, literalmente. Yo creo que él siempre es honesto. Lo que pasa es que nunca es coherente con sus propias palabras, con sus propias disposiciones, con sus propias actitudes, ¿no? Pero yo creo que él es como en un eterno presente honesto, ¿no? Pero no hay vínculo con su historia. Entonces, cada día puede salir con algo nuevo. Pero yo honestamente, y eso me encantaría saber, Diego, tú estás estudiando ya un doctorado, así que... mm, pero si realmente tú ves una filosofía de esto, a mí me cuesta, soy mucho más estoy más en la orilla de Martín que en la tuya, Vanessa, de creer que realmente aquí hay una orquestación, ¿no? De condoros, porque realmente uno dice, ¿dónde está la ganancia? ¿No? O sea, Oye, qué tuviste... entretenido. Entonces, Eh, tenemos debate. Hay dos que los tengo justo al lado de la pantalla que creemos que esto es simple despelote y hay otros dos Eh, que creen que efectivamente sí. hay una organización o una teoría acá. no, y Oye, además que lo mejor es que coincide que los dos están en Europa. Y nosotros estamos en Chilito. oye, mira, y en relación, y tomo los dos temas, tanto lo que puso Luis como lo que puso Martín y preguntó Martín. Martín preguntaba si esto es a propósito o no. Y yo creo que la respuesta es sí y no. Sí es a propósito porque efectivamente lo que hace el presidente Boric con su equipo de gobierno lo hace conscientemente, sabiendo lo que puede llegar a ocurrir, y no porque no lo hacen pensando que esto le va a hacer mal a Chile, sino que lo hacen porque efectivamente piensan así. Ellos creen que da lo mismo que los tres poderes del Estado no estén claramente separados y que da lo mismo que el presidente Boric opine que el Poder Judicial cometió una irregularidad o no valoró conscientemente las pruebas o no fueron totalmente serios los jueces al llegar a una conclusión, porque él efectivamente piensa que da lo mismo eso y no es consciente de la importancia de la separación de los poderes. Por eso, si bien yo creo, y aquí yo pongo en duda que el presidente, sobre todo el presidente Boric, actúe pensando que quiere algo mal para Chile, sino que lo que hace es que actúa conscientemente, pero sin tener la conciencia de que eso le hace mal a Chile y pensando que es algo bueno. Eso es lo preocupante, porque uno puede decir, bueno, en este actuar o en estas 2 semanas que han sido terribles para, no solo para Chile, sino que para el gobierno, bueno, puede ser algo puntual. No, no, si esto va a seguir ocurriendo porque el presidente Boric no es consciente de lo malo que es pensar así, de lo malo que no es respetar el Estado de Derecho, de lo malo que no es respetar la separación de poderes del Estado.
Entonces, vemos algo puntual que ocurrió en estas 2 semanas, pero va a seguir ocurriendo con algo más. Va a seguir en el futuro cometiendo el mismo error porque él conscientemente piensa otra cosa. Y ahí está lo preocupante. Entonces, el presidente, uno puede decirle, oiga, presidente, usted cometió un tremendo error al señalar que su fundamento para hacer estos indultos es considerar que el Poder Judicial actuó mal. Pero lo que él internamente piensa que eso sí es correcto, que él sí puede opinar respecto a las sentencias judiciales, que él se puede pegar un telefonazo al presidente de la Corte Suprema para decirle, presidente de la Corte, llame de nuevo una quina y no la complete. O sea, esa inmiscusión del presidente de la República es lo que es este síntoma de la enfermedad más grave, que es que este pensamiento de que esto no importa. Si eso es lo grave. Me hago cargo también de algunos aspectos. Sí, Martínez, comentaba un amigo mío el otro día que su señora le dice, yo no puedo creer que exista gente que quiere legalizar la pedofilia. Es que no lo puedo creer. No lo puedo creer, no. A nosotros nos hicieron una revolución en octubre. Sacaban a la gente al no baila, no pasa. Destruyeron prácticamente todo Chile. Nos tienen en una crisis salvaje. Llegaron al poder gracias a esa revolución. Liberan a presos que son políticos, porque no hay razones humanitarias para liberarlos. Lo único que avala la liberación es que tienen carácter político. Entra a defender a Mateluna. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que decir que es inocente? Porque esa es la forma de coquetear más con el sector más radical de los radicales. Que es decirle, nosotros más encima, al igual que Allende, que fue el peor presidente que tuvo Chile, pero hoy día es el gran líder para las juventudes, nosotros a ustedes, métanse a la página del Ministerio de las Culturas. Tienes una película de Palma, una película. ¿Ah? Tienes otra película que es liberando a la CAM, liberando a la nación. Ahí está, gratis, gratis, métete. Y todo pagado por nosotros. Esta gente que es marxista, la gente marxista tiene que desmantelar el Estado burgués. El Estado burgués se divide los tres poderes. La gente marxista cree en otro tipo de democracia, en una democracia que no existe, pero que llaman súper hiper participativa, digamos. Una democracia populista, por eso es que se quiere una asamblea enorme, como la que hizo Maduro. Tenemos experiencia de lo que está haciendo Boric. Maduro, mira, ¿qué es lo que hacía Chávez? Hubo una derrumbe producto de una tormenta. Y Chávez llamó a hacer una manifestación en contra de la naturaleza para que ya no provoque derrumbes y mate gente. Y se llenó de gente en las calles. Pero no, es un payaso. Entonces lo que nosotros empezamos a creer es que todo esto es payasada y sin embargo están en el poder, están destruyendo la democracia, nos tienen absolutamente el cuello, lo único que les falta es intervenir el CERVEL y la forma de votación, les dio lo mismo el 62% del rechazo a su proyecto y siguen avanzándolo con la reforma tributaria, que es en un 80%, el 70% Tomás Flores hizo el análisis, es la reforma que planteaba Jadwe. No, pero nosotros seguimos creyendo que esto son errores, son desprolijidades. Por eso es que yo, en el fondo, no hacernos cargo de que así como hay gente que defiende la pedofilia y que la quiere legalizar y que considera bueno que un señor o una señora se meta con una guagua de 3 años, porque lo consideran bueno. En su estructura, en su cabeza, eso es bueno. También hay que entender que la gente marxista considera bueno desmontar el Estado burgués. Y lo dice Marta Hennecker en Socialismo del siglo XXI para América Latina, en donde ella parte hablando de Chile. Lo único que va a terminar por desenraizar el neoliberalismo en Chile es la destrucción del Estado burgués que lo sostiene. Y nosotros todavía pensamos que no quieren destruir el Estado burgués, que son puros errores. Entonces, esa es mi posición. Váyanse con García Linera, váyanse con la misma gente, la CLO, váyanse con Podemos, con el Foro Sao Paulo, con la Agenda 2030, con lo que ha dicho el mismo Boric apoyando a Maduro. Entonces, no sé qué más tienen que hacer para que les creamos. Esa es mi pregunta. Yo les pregunto a ustedes dos que creen que Boric, digamos, se equivoca nomás, que de buena onda, pero se equivoca, está mal asesorado, porque un señor como él no sabe la diferencia entre una democracia y la división de los tres poderes del Estado y no entiende. Entonces, como no entiende que no puede intervenir, entonces se equivoca. Perfecto, perfecto, dejémoslo así. Yo les pregunto, ¿qué tendría que hacer Gabriel Boric? ¿Tendría que hacer algo como lo que hizo Castillo? ¿Para que le crean que el compadre va por todo? Es que lo que Mira, pasa, perdón, Martín, no, dale, dale. dale. No, Bueno, no, mira, súper corto. Yo creo que efectivamente hay un plan detrás. Lo que yo creo que son en todos estos detalles y chambonadas, que efectivamente me cuesta creer que sean a propósito. Pero hay un argumento sí que lo hace difícil, digamos, que es
si él quisiera avanzar en su plan, porque efectivamente hay un plan acá, o sea, es cosa de leer el Foro de Sao Paulo, efectivamente la CLO, cualquiera de estas cosas y te cuadra mucho, en la convención lo veíamos, era como de manual, digamos. O sea, efectivamente hay planes y hay mucha teoría detrás de todas estas cosas y no son al azar. Pero otras cosas parecieran ser desprolijidades, como dicen ellos, ¿no es cierto? Bueno, cuesta creer que sean a propósito. ¿Por qué? Porque si tú quieres avanzar en un plan macabro como el que ellos pretenden avanzar o malo para el país, bueno, tú pretendes, o sea, necesitas hacer algo popular o al menos tener algo de apoyo de las personas, digamos. Pero justamente hacen cosas que son totalmente impopulares. Entonces tú decís, ¿cuánta agua le queda en la piscina a esta gente si sigue operando de esta manera? O sea, la delincuencia, hoy día en Chile no vamos a la lata, digamos, pero es la principal preocupación de los chilenos y está la embarrada con la delincuencia, el crimen organizado y todo eso. ¿Y qué están haciendo? Todo lo contrario, con las señales, ¿no es cierto? Indultando personas. Entonces tú decías, al final se están comiendo el poco crédito que les queda. Entonces, si ellos realmente fueran conscientes y quisieran desarrollar su plan maquiavélico, digamos, negativo, bueno, necesitarían al menos actuar con un poquito más de inteligencia. Entonces, puede que la teoría sea que si hay un plan, efectivamente, muy estructurado, pero que son realmente poco inteligentes e inoperantes. Por ahí puede ir, digamos, porque si no, no me cuadra. Porque si uno estuviera en la posición de Boric y quisiera instalar todas estas cosas, debilitar los poderes, seguir con el deterioro institucional, en fin, bueno, hay una manera bastante más inteligente de hacerlo, digamos. Sí. Pero están haciendo como todo lo contrario. O la presión de esta gente radical que tú dices es demasiado grande, no sé. Ahí me cuesta entender. Porque la verdad es que ya marcando un 70% de rechazo en la encuesta, te va quedando cada vez menos espacio para moverte. Pero una pregunta, ¿cuánta gente necesitamos para volver a la situación que estábamos el 18 de octubre? ¿5.000 gallos como estos que acaba de indultar? ¿En las calles quemándolo todo? ¿Quién va a ir? ¿Qué carabinero? ¿Qué militar va a ir a ponerle un límite? Ellos hoy día, con un 30% del país súper exacerbado y súper extremo, pueden tomarse el país si eso lo hizo Lenin, si esa es la receta de Lenin. ¿Y cuál es la herramienta? Y te tiro la palabra, Luis, perdón, pero esto a mí me apasiona. ¿Cuál es la herramienta que propone Lenin? Para que en una sociedad mayoritariamente democrática, donde la gente no está por la violencia, ni por el totalitarismo, ni nada, finalmente una minoría pueda instalarse, gobernar y someter. Hay que extremar los antagonismos sociales, dice, extremar los antagonismos sociales. Y lo que está haciendo este gobierno sistemáticamente, fíjense en eso, si a ellos les interesa el conflicto, Martín, tuviste el proyecto de nueva constitución, nos llevaba a una guerra civil. Ellos necesitan caos, necesitan más crimen organizado, necesitan más inmigrantes, por eso no lo frenan. Necesitan el caos, porque con eso extreman los niveles de conflictividad y se pueden hacer del poder. Perdón, Luis, ahí termino. Te toca. No, no, no. Se nota que te apasiona todo eso. No, yo pienso exactamente igual que Martín. Me cuesta, o sea, yo estoy absolutamente de acuerdo en que esa agenda está detrás, explicando muchísimos de los movimientos, de las decisiones, de los nombramientos. Es evidente que marca una ruta para el gobierno, pero definitivamente lo están haciendo mal. O sea, ¿cómo tú puedes pensar en implementar, ¿no?, los cambios eh, con un 30% de aprobación? Fondo, y bajando probablemente, ¿no? Porque ahora estamos en las vacaciones, cuando no hace frío todavía, y etcétera, ¿no? Cuando llegue marzo y empiece los colegios con los costos asociados al ingreso al colegio, cuando empiece el frío. Eh, y claro, uno podría decir, mira, Boric le está hablando a su 30%, Boric le está hablando a su 25%, hay un 25% que no se va a mover, eso está claro. O sea, hay gente, el 25% la primera vuelta de Boric no se va a mover, todavía le quedan 5 puntos para bajar a Boric. Del 25 yo creo que no va a bajar nunca, a menos de que empiece a hablarle al centro y a la derecha, ¿no? Con lo cual va a compensar lo que pierda de ese 25 por el otro lado. Pero del 25 no va a bajar. Tú ves en la encuesta académica que le da el 70% de rechazo, la izquierda le aprueba los indultos. La derecha lo rechaza, el centro lo rechaza, los independientes lo rechazan, pero la izquierda se lo aprueba, ¿no? Entonces uno podría pensar, le está hablando a ellos. Y efectivamente la moneda puede estar convertida hoy día en una pequeña caja de resonancia, como lo fue la constituyente, en donde literalmente solo oyen los matices de una izquierda que está enajenada de la realidad del país. Pero si ese fuera el caso, yo me pregunto cómo va a implementar su revolución. Es cierto, Vanessa, que con un 5% y menos, ¿no es cierto?, de personas que están dispuestas a darlo todo porque no tienen nada que perder, se pueden tomar el país.
pero para tomarse el país no hace falta hacer lo que está haciendo Boric, ¿no? Él lo que debiera estar haciendo es seduciendo a las Fuerzas Armadas, ¿no? Como hizo Allende. De hecho, Allende hizo eso. Allende tenía claro su plan y él lo que hizo fue seducir a las Fuerzas Armadas, ¿no? Trayendo a los militares al gobierno, teniendo gestos con los militares. Pero Boric no ha hecho nada, todo al revés, ¿no? Lo contrario. Exactamente, entonces me cuesta, obviamente solo la historia va a poder decir cuál es la interpretación correcta, si es que hay una, pero yo honestamente creo que va por un mal camino, sin negar que quiere hacer lo que tú describes, Vanessa, creo que lo está haciendo mal y se aleja de las posibilidades de realizar. Ya, pregunta Oye, para Diego. antes Abogado, justo pregunta, solamente. quiero complementar algo ¿Sí? cortito, Vanessa, que te escuché decir que Boric está mal asesorado. La frase, como representante del gremio de los asesores, pues, porque me tocó participar en la convención, y porque también me tocó conversar con muchos asesores del frente, de la izquierda. En el Soy, lado bueno, digamos que asesoró al lado bueno. claro, sí, 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 yo fui asesor de la bancada de Republicano y de la Unión Demócrata Independiente y con grandes convencionales ahí, pero eso también implicó que yo conociera asesores del frente y que hoy día trabajan en La Moneda, obviamente. Y soy consciente de que lo que el presidente Boric hizo la semana pasada, él fue representado de lo grave que era. Ojo con eso. Y no obstante eso, lo desoyó y siguió con ese ímpetu y con esa decisión. Y lo otro, y para pasar a la otra pregunta, eh, yo creo que sí se puede llegar a menos del 25%, Luis. ¿Sabes por qué? Porque está apareciendo una izquierda más allá de la izquierda extrema que nosotros conocíamos. El presidente Boric hoy día está gobernando con Apruebo Dignidad y con el Partido Comunista, el Frente Amplio, Convergencia Social, pero está apareciendo una izquierda más extrema, que es la de Jadwe, que es la de Charp, y que no está de acuerdo con lo que hizo el presidente porque lo considera un mínimo. Dijo, oye, el presidente solamente indultó 13 personas cuando son muchas más. Entonces el presidente le está apuntando a Apruebo Dignidad y al Frente Amplio, a ese grupo. Pero está apareciendo este grupo más extremo que hay que tener mucho ojo y mucho cuidado con eso, porque se va a ver graficado con este acuerdo para esta nueva constitución, nueva convención, llámenlo como sea, pero una nueva asamblea que va a cometer los mismos errores que cometió la anterior, pero ellos no están de acuerdo con eso porque lo consideran muy democrático, por así decirlo. Entonces, hay que tenerlo, ojo con eso. Y lo otro, para cerrar y pasar a la otra pregunta de Vanessa, con Martín, nosotros hace un año vinimos a Madrid junto a dos convencionales más y tuvimos la oportunidad de acercarnos a un partido político y empezar a conversar y ver la realidad política española, que siempre está 5 o 6 años más avanzada que la chilena. Hace un par de meses, Pedro Sánchez, acá en España, también quiso borrar de un plumazo esta separación de los poderes, designando a dedo ministro del Tribunal Constitucional. Ahora, voy a decirlo muy chileno, aquí pasó más piola. Parece que saben llevar a cabo este plan. A mí lo que me preocupa es cuando yo fui consciente de que existía este pensamiento detrás, esta agenda detrás, lo que me preocupó es llegar a Chile, contarlo y que me dijeran, ya, me estáis poniendo color, estáis hablando de los globalistas, estáis hablando de la Agenda 2030. Oye, a mí lo que me preocupa es cómo nosotros efectivamente vamos a llevar esa realidad a Chile para que los chilenos sean conscientes y no lo tomen como un extremo, como ya, le estoy poniendo color. Eso es lo que me preocupa y que quizás podríamos reflexionar un poco de, bueno, cómo le abrimos los ojos a los chilenos en ese sentido, pero no solamente a los chilenos que nos siguen y que nos escuchan, sino que a la gran mayoría de que efectivamente hay un plan y como dice Martín, más encima lo ejecutan mal. Sí, ahora la pregunta es la siguiente. Mira, voy a partir de una afirmación de Luis que no tenemos que filosofar sobre eso, pero sí me gustaría dejarlo planteado cuando Luis dice, ya cuesta hacer bien el bien, imagínate lo que es hacer bien el mal. Y a mí me encanta esa forma de ver las cosas, pero lamentablemente creo que no tienen consideración de que es mucho más difícil, pongámoslo en la práctica, crear la pietà de Miguel Ángel, esculpirla, que ir a romperla. Es mucho más fácil hacer el mal que hacer el bien. Siempre suele ser así. Entonces, dentro de eso, no sé, Diego, ¿qué crees tú? Porque también me hago cargo de lo que planteó Luis, que es un punto clave en todo este análisis. Y de ahí también analizamos qué podemos hacer para que la gente se dé cuenta. Yo tengo algunas respuestas, pero me gustaría primero preguntarte por las Fuerzas Armadas. ¿Es necesario en un país en el que yo no estoy en guerra con nadie, a pesar de que me invaden la ciudad a primera vez de la fundación de Santiago de Chile?
porque era obvio, estaban los informes de la ANI, no solamente de la Dirección de Inteligencia del Ejército, estaban los informes, está siendo invadido, y sin embargo yo no estoy en guerra con nadie. Tenés a Punta Peuco, donde todavía siguen metiendo todos los días a gente presa, haya o no haya suficiente evidencia, da exactamente lo mismo. Tienes a los jueces, activistas persiguiendo a carabineros de una forma totalmente, digamos, desquiciada. Entonces, cada persona que dentro de las Fuerzas Armadas y de orden hace algo es perseguida sistemáticamente por cierto sector del Poder Judicial. Es necesario, si es que uno tiene neutralizadas las Fuerzas Armadas así, para avanzar, no digo para terminar de concretar, pero al menos para avanzar, porque según la Marta Henecker, lo único que nos importa es avanzar en el desmantelamiento de la democracia burguesa y el Estado burgués. Eso es lo que tenemos que hacer. Es necesario un coqueteo. Y la segunda pregunta, tú, Diego, que estás metido un poco más en el mundo, digamos, y directamente. La Maya Fernández, la ministra de Defensa, ni más ni menos que nieta de Allende. Yo he escuchado tan buenos comentarios de la gente de las Fuerzas Armadas de la Maya Fernández. Es adorable ella, súper amorosa. Y por otro lado, el señor no, ¿cómo se llama? Galo. Galo, él tratando de introducirles la perspectiva de género con lo que les quiebra la verticalidad del mando y las razones por las cuales uno va ascendiendo, que son meritocracia y antigüedad. Y con eso tú disuelves la estructura interna de las Fuerzas Armadas. ¿No es más fácil anularlas plenamente de la manera que al menos yo veo que se le está haciendo? O sea, en ese sentido basta ver la plana mayor de la subsecretaría de las Fuerzas Armadas. Solo comunistas, solo comunistas. Entonces, cuando uno empieza a analizar qué hay detrás de las designaciones, porque, bueno, yo fui parte del gobierno anterior y soy consciente también de cómo se van eligiendo los subsecretarios y las autoridades y cómo se van cuoteando estas designaciones. Y por lo tanto, no es baladí que la subsecretaría de las Fuerzas Armadas esté llena de comunistas. Y por lo tanto, ahí hay algo detrás, hay algo detrás. Pero yendo a la primera pregunta de Vanessa, precisamente cuando el Poder Judicial, cuando el Poder Legislativo se empieza a inmiscuir con otros poderes y sobre todo el Poder Judicial se empieza a politizar tal como lo quería hacer la Convención Constitucional, es donde está el peligro de que no se respete un Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque en definitiva, aquí parece que la ley no es igual para todos. Porque en definitiva un delincuente pasó en San Pedro de la Paz, o sea, San Pedro de la Paz, que yo no conozco como una más tranquila, grande habitada en Concepción, y ayer domingo, a la hora de almuerzo, cuando uno se va a tomar un café a la Copec más concurrida de la ciudad, balazos a plena luz del día. Y por lo tanto, a esos delincuentes no les pasa nada. Pero cuando, en este caso, el militar o el policía, Carabineros de Chile, utiliza su arma, bueno, todo el peso de la ley, por así decirlo, va en contra de él. Pero en definitiva, lo que ocurre en la práctica es que no se aplica la ley. No se aplica la ley, el gobierno en este caso no aplica la ley, no aplica la ley que protege en este caso al carabinero o al militar para poder ejercer su función, no reconoce la legítima defensa por parte del funcionario, sobre todo que está bajo un mandato del Estado propiamente tal. Si el Estado existe, porque nosotros nos ponemos de acuerdo para que alguien nos proteja, y específicamente ese alguien se personifica en un carabinero o en un militar. Bueno, ¿y qué pasa cuando ejecute sus funciones? El Estado no cumple la ley y no la cumple ¿por qué? Porque no le reconoce los derechos, porque no lo defiende, porque no pone todo el peso de la ley en favor de él, sino que contra él. Por eso es muy grave politizar el Poder Judicial, porque cuando se politiza el Poder Judicial, y no solamente en contra de carabineros o contra un militar, imagínate el día de mañana, una persona que quiere abrir un determinado negocio y que se le exige determinada licencia, bueno, ¿qué implica el día de mañana que él, por no militar en un determinado partido, se le exija más requisitos y para el que milita no se le exija la licencia? Ahí es donde los cimientos del Estado de Derecho se empiezan a maltratar y es lo grave. Entonces, por eso es sumamente importante no dejar pasar lo que ha hecho el presidente de la República. Yo soy un férreo convencido de que la acusación constitucional en contra del presidente Boric cumple con todos los requisitos legales y constitucionales para ser aprobada. Y ahí, obviamente, se mezcla la política y hay que ver bien cómo se puede llegar a ejecutar eso, pero no podemos permitir que se empiecen a entremezclar los poderes del Estado, porque una vez que permitimos eso, nos fuimos al carajo. Ahí sí que nos fuimos al carajo. ¿Por qué? Porque en definitiva no hay nada que nos proteja, sobre todo como ciudadanos y en particular como militares o como carabineros. Es divertido Sí. el tema de cómo es enfrentado, no sé qué piensas tú, Martín, este asunto de la acusación constitucional que plantea Diego,
porque yo escuchaba a la Evelyn Matei en una entrevista, entonces, por una parte estaba diciendo lo mismo que está diciendo Diego, o sea, aquí el momento que no tiene separación de los tres poderes del Estado, o sea, en definitiva, en cualquier momento el presidente empieza a usar mal el poder, como si ya no lo hubiera hecho, pero no importa. Claro, No claro. podemos ver la realidad porque no podemos ver que ya lo hizo, entonces, pues en cualquier momento puede empezar a hacerlo, pero la teoría de Evelyn Martínez es que a pesar de que fueron feroces en la izquierda con el gobierno del presidente Piñera, nosotros no podemos ser iguales que ellos. No, 7 porque acusaciones. no, no, pero espérate, pero Diego, Evelyn Matei, una de las candidatas más probables a, qué sé yo, no podemos ser igual de malos que ellos porque no podemos transformarnos en un país bananero que al final, el punto está que los gobiernos o los presidentes no lleguen al final de su mandato. Algo igual lo entiendo, pero ¿cómo lo ves tú eso, Martín? Un presidente llega al final de su mandato es un síntoma de algo, ¿no? Una consecuencia de algo, pero no puede ser una regla que yo tengo que respetar pase lo que pase. Y lo que me pasa es que muchas personas, yo a Eli Matei la conozco y le tengo gran estima, yo creo que una tremenda alcaldesa, digamos, de las mejorcitas que hay en Chile, así que ojalá siga bien, digamos. Pero en muchas personas que llevan mucho tiempo en la política, yo he visto un desarrollo, digamos, de cierta línea de argumentación hiperpolitizada. Entonces, muchas veces se pierden de lo que es importante y le meten componentes políticas que vamos a negociar, que vamos a comer. Oye, si cuando hay una transgresión a una norma clara, hay que ejecutar los mecanismos que están creados para eso, que son acusaciones constitucionales o, bueno, cosas en la justicia. Yo no soy abogado, pero o sea, las normas son para todos, se aplican siempre, porque si no empieza a dar todo lo mismo. Solo para ponerle un par de cifras a esto, o sea, el Estado de Derecho, que ahí Luis o Diego nos podrán comentar un poco más de qué es lo que, yo no soy abogado, pero el Estado de Derecho para mí es cumplir las leyes, que se cumpla y que todo opere dentro de las normas, en fin, una descripción bastante sencilla, y Luis ya se está cayendo la silla con mi descripción legal de eso. Pero si uno le dice, hay ranking de esta cuestión, y se mide ausencia de corrupción, límite al poder gubernamental, derechos fundamentales, en fin, ¿cuáles son los tres aspectos en los cuales Chile está peor de desempeño? Orden y seguridad, justicia penal, justicia civil. Cuando lo comparamos con nuestro grupo de ingresos de los países, en orden y seguridad estamos 42 de 43, para que entendamos, ¿no? O sea, en Estado de Derecho. Y en justicia civil y penal estamos 34 y 38 de 43. O sea, es lo peor que tenemos. ¿Cuál Yo es la llegué a contar fuente, peor Martín? llego al tiro, el índice de Estado de Derecho de la WJP, desde lo puedo mandar ahí. ¿Ya? Pero te da lo mismo, a lo que voy es que se miden cosas como esta. Mm. Y en un ranking X, que puede ser bueno o malo, pero estamos peor. ¿Y cuáles son las peores cosas que tenemos? Y que cuadra, pues. Es seguridad, orden, justicia. Y efectivamente la gente le quiere poco y por algo será. Pues también estos son, estoy leyendo y se levantan base a encuestas de personas y personas metidas en temas jurídicos, en fin. Entonces, a lo que voy es que es tremendamente fundamental que los políticos y las personas que están en lo público entiendan que las normas se respetan siempre y para todos. Y me acuerdo acá de un episodio que fue lamentable y creo que abrió la puerta a muchas de estas cosas, que fue efectivamente el perdonazo que hizo en su minuto Longueira, cuando se destapó el episodio de los sobresueldos en el gobierno de Lago y negociaron durante días, para no, porque aquí se podía caer el gobierno del lago. Podía ser muy, muy terrible, digamos, destapar esta tremenda corrupción que a los ministros y subsecretarios, o la gente quizás no se acuerda, le entregaban plata en efectivo. Sobre. Tipo parece Torrealba, lo que está descubriendo hoy día, digamos, algo así, pero era para todos los ministros, subsecretarios, jefes de servicio, porque ganaban poco y le entregaban sueldo en sobrecito, sobresueldo. Y se salvó, po, y no pasó nada, por una negociación política. Actos de corrupción política hemos visto mucho, parece que la elección del fiscal que se fue, que todavía no tenemos fiscal, ya llevamos como 100 días sin fiscal, también obedeció a un salvataje a cierto sector político o a varios sectores políticos por el financiamiento irregular de las campañas. Entonces, cuando las normas no se aplican para todo porque mire, es que el presidente no sé qué o cualquier otro tipo de consideración, bueno, se destruye esto que yo entiendo que es el Estado de Derecho, digamos, que es mucho más amplio. No sé, Luis, si estoy muy mal en mi explicación o usted Oye, corríjame, profesor, Luis, no sé, No, los abogados. Luis nos puede dar un segundito, Luis. No, él nos va a dar una explicación notable de lo de la importancia del Estado de Derecho, porque él es constitucionalista, yo soy un simple civilista. Pero un comentario para lo que exponía Evelyn Matei. Si aquí lo que tenemos que hacer, y en relación a lo que dice Martín, es cumplir la ley. Toda autoridad tiene que cumplir la ley y la Constitución.
el presidente de la República y los ministros juran, en este caso prometen porque no juran nada, guardar y hacer guardar la ley y la Constitución. Si eso tenemos, ese tiene que ser nuestro faro. Todo lo demás es accesorio. Ese tiene que ser el faro. Por lo tanto, en este caso, hay que cumplir la ley y la Constitución. Y Luis nos puede explicar ahora por qué es tan importante esto. Sí. No, la Es verdad es que importante, ¿no, Luis? no, no, por supuesto es fundamental, pero yo quería referirme a lo que dijo Evelyn Matei, que Vanessa trajo a colación, ¿no? Que, no sé las palabras exactas, Vanessa, pero básicamente dijo, no podemos ser como ellos, ¿no? Y a mí eso me genera un conflicto, porque yo entiendo, o sea, yo creo que hay que distinguir aquí dos planos que a veces pueden confundirse ciertamente, pero uno es el deber de respetar la ley, ¿no? Que es la condición que define el Estado de Derecho. Y otra cosa es la táctica política que tú sigues para gobernar. Porque la oposición, haciendo oposición, contribuye al gobierno, ¿no? En el sentido de que le marca las líneas, negándole el agua, o contribuye con el gobierno para avanzar en un tema que es importante. Es decir, la oposición no es un espectador de cómo se gobierna, aunque no tiene las asas del poder, sino que gobierna como un, digámoslo así, un poder negativo, ¿no? Y la cuestión que creo que ilustra recientemente esta situación que es un dilema, creo, en la política, es, por ejemplo, la mesa de negociaciones para el acuerdo de seguridad. Porque con el indulto, ustedes saben, Chile Vamos se restó de la mesa. Y en la encuesta CADEM hay un porcentaje no menor, cercano al 50%, que rechaza la decisión. Cuando yo me pongo en los zapatos de un vecino, de una vecina, de las comunas más castigadas por la delincuencia, es decir, aquella en donde el narco está en la misma cuadra, aquella en donde los balazos, ¿no es cierto?, no tienen ninguna repercusión pública en los medios de comunicación. Cuando me pongo en los zapatos de esa persona y veo la decisión de Chile Vamos de restarse de la mesa y con eso postergar una solución, aunque sea mala, pero cualquier solución para esa persona va a ser menos mala que lo que hoy día está padeciendo, se me generan sentimientos encontrados. ¿Qué es lo que tenía que hacer Chile Vamos ahí? Restarse de la mesa y postergar el acuerdo con el castigo que eso significa para las personas que se ven privadas de los resultados de ese acuerdo, o pensando en esas personas, perseverar en la mesa pese al indulto a los delincuentes, ¿no? Yo no tengo una respuesta para esa pregunta, pero creo que el problema no tiene una solución fácil, ¿no? Y en ese contexto es en el que yo pongo no sé en qué contexto las dijo Evelyn Matei, pero en ese contexto yo las pongo. Es decir, hay un plano en donde obviamente no es negociable la conducta y que es el cumplimiento de la ley. Creo que ahí no es negociable. Pero hay un plano en donde no se trata ya del cumplimiento de la ley, sino que es este plano de la táctica política, ¿no? Y de los balanceos entre la oposición y el gobierno. Y en ese plano, yo honestamente me cuesta definir la posición de la oposición en los mismos términos en que la oposición del gobierno de Boric se planteó cuando era oposición. Pero estoy planteando un problema sin solución. Yo lo entiendo, pero me gustaría ser como tratar de parecerme a Diego ahora en la respuesta, y voy a hacer así como que yo fuera la asesora de Chile Vamos y les hubiera recomendado retirarse, teniendo a la vista lo que tú estás diciendo, que lo tengo a la vista. El tema en política es que hay males mayores y males menores. Cuando se indulta, ¿qué es lo que se está haciendo? Y además se indulta a gente que está condenada, no hay razones humanitarias, no hay gente que está enferma. Se está violando el poder del Poder Judicial, de lo poco que queda dentro del Poder Judicial, que hoy día está dispuesto a meter preso a este tipo de vándalos, que no lo pasa por la puerta giratoria. Dentro del Poder Judicial, tú tienes, si tú entras a la máquina oscura esta, como la caja negra de Easton, tú tienes distintas fuerzas en pugna hoy día. Están las ABOFEM, que son feministas, que quieren destruir absolutamente la igualdad entendida como la base del Estado de Derecho, la igualdad de las personas, porque ellas hablan de igualdad sustantiva. Tienes a gente derecho garantista, que considera que el criminal es la víctima de la sociedad.
Y tienes unos pocos jueces que todavía sostienen y resisten, y yo lo sé porque hablo con algunos de ellos, al interior del Poder Judicial metiendo preso a este tipo de gente. Entonces yo, si fuese, digamos, asesora de Chile Vamos, que me iría bien en todo caso, que les cobraría caro, les hace mucha falta, así que el aguijón de la necesidad yo me aprovecharía de eso. Bueno, pero aquí lo hacemos gratis, no hay problema, porque es por amor a Chile. La verdad es que entendería que no saco nada, y en eso Chaguán, hoy voy a decir algo bueno, Francisco, esto que quede grabado aquí para ti, en eso Chaguán tiene razón, es totalmente contradictorio, porque si el gobierno está liberando a través de indultos a quienes todavía dentro del Poder Judicial respetan el Estado de Derecho y adhieren a la cultura cristiana occidental que quieren deconstruir, entonces en el fondo, aunque tú saques llenes de leyes, Luis, diciendo que tienen que ir presos estos, que si hacen esto otro, para controlar el crimen organizado, para aumentar las penas, aunque tú llenes de leyes. Oye, sí, esas leyes que establecen el derecho de propiedad, aquí Diego nos podría decir que no han sido asumidas por tribunales, porque son garantistas. ¿Qué sacas con tener una mesa de seguridad que puede llegar a el mejor acuerdo por la seguridad de Chile cuando, cuando quienes tienen que implementar ese acuerdo dicen, no, po, si lo implemento lo único que voy a perder, porque los van a indultar igual y yo voy a quedar en evidencia como de esos jueces todavía recalcitrantes que más o menos se Claro. oponen, ¿cachai? A la revolución, comillas, de estos nuevos tiempos, al Estado de Derecho social y democrático de derecho y a lo que tiene que hacerse de Chile. O sea, hay un desincentivo claro a que se cumpla la ley, ¿cachai? Y por otro lado, estás incentivando fuertemente a los jueces activistas políticos. Entonces, la pregunta es, teniendo en consideración 100% lo que tú estás diciendo, pero ¿qué le podría llegar a cambiar a la vida del ciudadano un acuerdo que se teje en esos términos si quienes están operando tú pusiste los incentivos exactamente para destruir el acuerdo y jugar en contra? Ese es el tema. Sí, sí. Al final va y pasa por una cuestión que yo creo que donde radica el gran problema, que de aquí, bueno, yo trabajé muchos años con Martín Arrabo, así que muchos de los pensamientos también se van complementando. Si aquí hay que hacer la pega, si eso es, porque en definitiva, el día de mañana llega la discusión de si me quedo o no me quedo en la mesa por la decisión del presidente Boric, y yo también hubiese, siendo asesor de este grupo parlamentario, oiga, salgámonos de la mesa, pero hagámonos la pega, no nos vayamos para la casa a mirar por la tele cuál es el problema, cuál es la agenda de seguridad que los parlamentarios, sea del sector que sea, han presentado, porque ellos tienen la total prerrogativa de presentar una batería de propuestas de norma de ley e incluso de normas constitucionales para resolver ese problema. ¿Qué han presentado? ¿Qué han hecho? Lo único que han hecho es mirar por la tele cómo el presidente Boric se complica frente a esta salida de un cierto sector de la mesa de seguridad. Si en definitiva está bien, hay que hacer gestos. Nos juntamos con María Blanco aquí en Madrid, bueno, votaste gestos, tenés gestos, o sea, tenés gestos. Por lo tanto, también no solamente hay que marcar el punto político, sino que también hay que hacer la pega. Bueno, ¿cuáles son los proyectos de norma constitucional o de seguridad que ha presentado la oposición? Hasta el minuto no se ha discutido ninguno. Porque una cosa es tener una mesa, otra cosa es asistir a tus comisiones y a las sesiones del Parlamento y hacer tu pega. Entonces, el día de mañana, cuando todos hagamos la pega y todos también seamos conscientes de cuáles son nuestras labores, quizás la cosa va a cambiar un poco. Pero en la medida en que llevemos todo al punto político, bueno, vamos a ver los resultados que tenemos el día de hoy. Sí, sí, yo solo agregar que yo iría un paso más atrás. Yo no me habría sentado en ninguna mesa. Si para algo está el Parlamento, ¿para qué creamos más cuestiones, digamos? Todos sabemos que son esas mesas, son pura política. Sí. Yo seguí muy de cerca la mesa, sé lo que se discutía en cada sesión, revisaba las propuestas. Eran casi puros proyectos de ley que estaban, que ponerle urgencia o no ponerle urgencia, cosas ejecutivas pocas. Y en ese sentido, todo ese trabajo se podría desarrollar en el Parlamento. Todo ese trabajo se podría haber hecho que vayan los ministros, los subsecretarios, que les pongan urgencia, se debate en público, con actas, o sea, realmente como se tiene que hacer la pega. ¿Para qué crean más mesas? Para que después tener estos problemas que me salgo, no me salgo, si es para la foto. Es para estar en el punto de prensa en la moneda peleándose ahí como jirafas para salir en la foto. Si una estupidez. Y lo otro, las medidas ejecutivas, que en lo que había conversado en esa mesa era muy poco, que son fundamentales. Aquí gran parte del problema que tenemos hoy día es de medidas ejecutivas, aparte de algunas cosas de ley, pero en gran parte es tema de voluntad política del Ejecutivo, es cosa de exigirle al gobierno. Si eso es lo que tienen que hacer, los diputados tienen facultad fiscalizadora. Entonces aquí el diputado tiene que
fiscalizar la ejecución de las políticas públicas del gobierno. Y los parlamentarios en general tienen que legislar. Si no les pone urgencia, bueno, reclame, pero no necesitamos más mesas. Si la verdad es que yo no me hubiera ni sentado en la mesa, yo hubiera dicho, vamos al Congreso a trabajar, usted haga lo ejecutivo que tiene que hacer y listo. Pero bueno, el que tiene que hacer la pega no la hace y terminamos en este enredo político y que no se presentan las acusaciones y que no se hacen las cosas y hoy día, bueno, estamos enredados en eso en vez de estar preocupados en darle más seguridad a la señora Juanita, parafraseando Lago. Sí, pero la pregunta al final que me hago es, ¿qué tiene que pasar para que entendamos que el gobierno que llegó desde este octubrismo, que implicó la destrucción del país en alianza con gente de afuera, que hoy día se ve, porque incluso en Colombia hay algunos presos que están en la revuelta acá y se juntan las primeras líneas y etcétera? ¿Qué tiene que pasar para que las personas nos demos cuenta y asumamos que a un marxista no le gusta la democracia y va a hacer todo lo posible por destruirla? Que a un marxista no le gusta el Estado burgués y que Allende dijo, yo voy a enterrar el neoliberalismo. ¿Qué significa enterrarlo? Miren la reforma tributaria, miren la reforma de pensiones. Como que sí, como que no, pero al final seguimos igual, seguimos en la misma dirección. La plurinacionalidad termina siendo de facto cuando tú dejas ingresar a toda esta gente sin absolutamente ningún control. La agenda en la práctica, en lo empírico, se está avanzando igual. En tribunales hoy día todo lo que es perspectiva de género se está instalando, pero así como el discurso imposible de contener. Y con eso se nos destruye la igualdad en la cual confiamos para hablar de Estado de Derecho. Entonces, yo no sé qué tiene que pasar, porque Castillo, claro, Castillo parece que debajo del sombrero tenía la mitad de la cabeza cortada. Entonces, como que, no, yo me lo imaginaba así como un cómic, o sea, ¿cómo se le ocurrió hacerlo así? Y ahí, Luis, te doy completamente, o sea, sin ni siquiera Fuerzas Armadas a su favor, sin nada, pero ¿qué se le pasó por la cabeza? O sea, pero eso que hizo Castillo, Castillo hubiese sido, no está Martín me puede corregir, pero yo creo que hubiera sido un integrante perfecto de la ex convención Un gran constituyente, convencional, eso, sí, un un gran gran convencional. convencional. Porque Castillo es como ese tipo, ¿no? Es como que si tú, yo pienso en los convencionales, Castillo, y si, la misma Bueno, tontera, ¿o no? pero Vanessa, antes de devolverle la palabra a Luis, pero nos estáis dando un poco la razón en la argumentación. Hay un plan, yo creo que el plan de Castillo y el de Boric pueden ser parecidos, pero son capaces de implementar lo pésimo, como lo hizo Castillo, que es un poco el punto que teníamos con Luis. O No, sea, realmente es que lo que lo pasa, están haciendo Martín, muy mal en su propio plan, no, digamos. es que lo que pasa, Martín, es que el punto que la lección que ha aprendido Boric y que Boric sabe es que este país tú lo pones de rodillas con 5.000 personas Mm. quemando Chile, que hoy día Siempre y tienen. cuando no se cumplan las normas. Es que no las cumple nadie. Es Hasta cierto. en los retiros de los fondos de pensiones no los cumplió ni siquiera la Sí, derecha. eso fue O sea, impresentable. Eso es lo la grave. violación sistemática de la Constitución ellos actúan sobre la base de que como la Constitución ya no es legítima y está deslegitimada, entonces yo puedo violarlo todo, en eso Mm. estamos. Estamos en la anomia más absoluta. Entonces lo que pasa es que la forma en que Boric va a llevar a cabo la revolución en Chile, se los digo al tiro, ¿por qué? ¿Por qué suelta a este señor del Mateluna? Porque Mateluna se va a ir ahora de vacaciones al Caribe y va a disfrutar de su vida y por fin va a Mm. poderse tomar un mojito tocándole la pata a su señora o a su Sale a polola, qué sé trabajar. yo. Este gallo sale a trabajar. Sale a trabajar. O sea, si ustedes creen que lo indultó porque ahora él va a ser feliz y ya no va a estar preso, eso no es así. Y hay lealtades. Si ustedes creen que Boric fue a ver a Salamanca, a Francia, fue por buena onda, sobarse el lomo, pero si esta gente está toda internacional, más de 300 correos entre el Partido Comunista que hoy día nos gobierna y la FARC para entrenar al narcoterrorismo del sur de Chile. Pero ¿cómo no lo vemos? O sea, es impresionante. La señora esta que era su asesora, que ¿se acuerdan esta, la Daniel, ¿no? ¿Cómo se llamaba? La que tenía redes con el, que todavía no se sabe qué es lo que pasó Ah, con sí. La jefa de la ministra de Desarrollo Social, al final, pues. también la ministra de Desarrollo ¿Verdad? Social. O sea, tenemos todo esto, todos estos datos y todavía no armamos el puzzle. Boric va a usar la punta de lanza, que es lo que está recomendado en un manual que yo tengo del socialismo del siglo XXI, previo a la revolución de Chávez, diciendo hay que usar a los delincuentes como la vanguardia política, que es la punta de lanza para el desmantelamiento de las estructuras capitalistas que nos oprimen.
es el delincuente, el vándalo, el actor y el protagonista de las revoluciones del socialismo del siglo XXI. Eso está en el manual que yo he leído muchas veces en mi canal. Y acá lo que se está preparando, ¿qué duda cabe? Si cada día, imagínense que el otro día un juez dejó preso a un guardia de seguridad de Las Condes por hacerle un tacle a un delincuente que iba escapando. ¿Ustedes me van a decir que eso no es? ¿Cómo se explica racionalmente eso? ¿O todos se volvieron locos de repente? Vanessa, y ahí yo creo que nuestra única herramienta, y por eso es importante no dejar pasar lo que ocurrió hace un par de semanas, nuestra única herramienta, como demócratas, por así decirlo, es hacer cumplir las leyes y la Constitución. Por lo tanto, si existe una vulneración ante la Constitución por parte de, hay que buscar la responsabilidad, bueno, hay que hacer cumplir la Constitución mediante una acusación constitucional. Todos dicen, no, voy a acusar constitucionalmente a la ministra Ríos. Oye, si la ministra Ríos firma por orden del presidente de la República, dice el decreto, por orden del presidente de la República, o sea, fue el mejor fusible que puede existir. Aquí el verdadero responsable y el que comete el error es el presidente de la República. Y como tal, cuando una persona comete una infracción o comete un error, hay que hacerle aplicar la ley y la Constitución. ¿Cuál es el mecanismo? Una acusación constitucional. ¿Cuál será el resultado? Bueno, vamos a tener que asumir como sociedad el resultado que sea, pero si dejamos pasar esta situación, va a llegar el día de mañana en que no vamos a poder dar una vuelta atrás. Estamos en el punto, en el clímax, en donde tenemos que tomar una decisión de si seguimos avanzando tal como vamos o le hacemos un paralelo a esta situación. ¿Y se A puede tu con las pregunta, acusaciones, Luis? ¿Se puede? ¿Con acusaciones perdón. constitucionales? ¿Tú crees que la acusación constitucional es una buena herramienta para poner ese paralelo? Sí, sí, definitivamente. O sea, es siempre incómodo, especialmente para el presidente, que no es frecuente. Bueno, la oposición nos acostumbró con Piñera 2, porque tuvo dos acusaciones constitucionales, pero tú miráis para atrás y las acusaciones al presidente de la República son remotas, ¿no? Son muy escasas. Y las que han prosperado, ninguna hasta donde yo tengo recuerdos, salvo una antes de la Constitución del 33. Ahí hay un presidente que fue acusado y destituido, pero aparte de eso nunca ha prosperado una que yo recuerde. Pero definitivamente es una herramienta comunicacionalmente poderosa, incómoda para el Ejecutivo sin duda, y eventualmente exitosa. Es decir, con el 30% con el 25% al que le está hablando Boric, se junta la mayoría en el Congreso para aprobar la acusación, ¿no? Ese 25% no está representado en el Congreso para frenar esto en el Senado, por lo tanto es una movida riesgosa. Evidentemente que ahí la política entra de lleno y es relativamente fácil, creo, frenar el que se acoja la acusación. Pero sí, y después los jueces también, ¿no? O sea, hay muchos ejemplos patéticos que lamentablemente son los que ocupan nuestra visión, ¿no? Porque obviamente los ejemplos de buenos jueces, que lo hay y muchos, pasan desapercibidos, están cumpliendo su deber, ¿no? Pero, pero también existe la acusación constitucional contra ministros de los altos tribunales, es decir, Corte de Apelación y Corte Suprema, Exacto. y la izquierda tampoco tuvo complejos para usarla. Recuerdan el caso en que acusaron a los ministros de la sala penal cuando concedieron estos beneficios penales a varios presos de Punta Peuco, y lo acusaron constitucionalmente con descaro, ¿no? A tres de ellos, si no recuerdo mal. No prosperó, pero hace daño. O sea, los jueces obviamente que quedan asustados porque en parte su prestigio descansa en la percepción que se tenga de su imparcialidad, y una acusación constitucional te pone en la primera plana, y hay mucha gente que no hace el trabajo de dilucidar cuánto hay de verdadero, cuánto hay de falso, qué resultó finalmente, etcétera, etcétera. Pero bueno, es una herramienta que hoy día la oposición tiene para hacer visible la responsabilidad de jueces de los altos magistrados. Y haciéndome cargo de tu pregunta, que también plantea un problema a mi modo insoluble, el de qué tenemos que hacer para que se den cuenta, ¿no? Yo soy bien escéptico, Vanessa, lamentablemente, de que con ese puro discurso logremos despertar las conciencias. Lamentablemente creo que la gran mayoría escarmienta cuando lo experimenta, no con la advertencia del profeta, ¿no? Y bueno, la historia de los profetas lamentablemente creo que me da la razón. En general los profetas son apedreados, como lo fue el compadre que salió de la cueva de Platón, ¿no? Son muertos porque son locos nomás. Pues como me dijo una vez un muy buen amigo, el tuerto en el país de los ciegos no es rey, es un loco, ¿no? Porque está hablando de una realidad que nadie ve, que nadie puede compartir.
Entonces yo creo que hay que tocar esa tecla, pero definitivamente creo que también hay que ganarse un espacio en la propuesta. Es decir, creo que hay que ganarse un espacio con la gente haciendo ver que hacemos las cosas mejor que ellos, ¿no? Que estamos más preocupados de la gente que sufre, de la gente que pasa necesidad que de ellos, ¿no? Si nuestro discurso se queda solo en la advertencia de que el marxismo viene a desmantelar nuestra cotidianeidad para transformarnos finalmente en sujetos pasivos de un Estado totalitario, creo que no tenemos ninguna posibilidad de ganarnos a la mayoría, ¿no? Obviamente siempre pensando que queremos conseguir salvaguardar nuestras libertades y conseguir alcanzar nuestras metas por una vía pacífica y democrática, ¿no? Así que Sí, yo a mí me simplemente quería... gustaría ponerte desde la perspectiva, te estoy de acuerdo contigo en el tema del profeta y de la experiencia, en parte lo que decía Diego de esta situación, en esa comuna concepción, en que nunca pasa nada y de repente te encuentras con eso. Ahora también pasó en el Mall de la Dehesa, ¿no es cierto? Un asalto con overoles blancos, entonces la gente empieza a tener la experiencia, pues la experiencia de lo que es que te destruyen el Estado de Derecho. Ahora, mi punto en esto, Luis, Diego, ustedes que saben más, no, tú me dices, Luis, tenemos que ser capaces de ganarnos esas mayorías mostrando que podemos hacer las cosas mejor. De acuerdo, 100% de acuerdo. El problema es que hacer las cosas mejor no pasa por una buena ley respecto de la usurpación y ahora con pena de cárcel. Porque si el juez deja libre a la gente que usurpó, si ni siquiera le devuelve la propiedad al propietario, ¿cómo hacemos las cosas mejor cuando las instituciones que tienen que hacer las cosas están capturadas por dentro por una ideología que juega en contra de la democracia y del Estado de Derecho? Si eso es lo que yo no sé qué hacer. O sea, yo estoy plenamente de acuerdo contigo, pero no sacamos nada con salir a las calles y decir, nosotros sí nos importa lo que usted está pasando, a nosotros sí nos importa que hay que ponerle un límite y un control a la inmigración ilegal, que hay que perseguir el crimen organizado y que tenemos que dedicarnos a esto y no a pura faramalla. Perfecto, pero aunque nos dedicáramos a eso, aunque tuviésemos un congreso entero de todos dedicados a preocuparse por el bien común, por los sectores más frágiles de la sociedad y por poner toda su energía, imagínense que fuera pura gente de vocación, así como los bomberos, que amaran a la ciudadanía, ¿ah? Una cosa increíble, y pusieran toda su vocación ahí. ¿Qué sacaríamos con tener las mejores leyes? Si acá el 90% de los casos de tribunales laborales se fallan a favor del trabajador porque es ideológico, porque ahí está el derecho garantista Luis Ferraioli operando en toda plenitud. ¿Qué hacemos? Esa es la pregunta. A ver, Diego, ilumínanos. No, ojalá tuviese la respuesta a eso, pero yo creo que, bueno, hay que partir de, como dice alguien por ahí, por el principio. Y lo primero es lo que decía yo antes y que vuelvo a repetir, hacer cumplir la Constitución y las leyes. Eso es lo primero, porque del día en que nosotros eh, somos, va a sonar fuerte lo que decir, pero somos flexibles en eso, bueno, ahí parte el problema. No podemos ser flexibles en hacer cumplir la ley y la Constitución. No obstante eso, partiendo por eso, nosotros lo vimos en la convención, sobre todo con lo que pensamos en el papel, que iba a ser lo más importante que el sistema político. Lo que tenemos que hacer, y que nuestro sector no ha hecho, es, bueno, hacernos cargo de que el sistema político actual quizás no cumple con todas las expectativas que queremos, y efectivamente se dan las situaciones en que este sistema político permite la elección de jueces garantistas, este sistema político entremezcla la política con la judicatura, este sistema político permite que personas que no quieren un bien para el país lleguen a un poder o lleguen a un buen puesto y que tengan influencia en las decisiones para las personas del día a día. Y por lo tanto, cuando nosotros tenemos un sistema político que evita esas situaciones, bueno, tenemos un buen comienzo para empezar a limpiar todo lo demás. Y tenemos ejemplos, y nosotros nos vivimos aislados en el mundo. Nosotros es cosa de ver, por ejemplo, España, que siempre está 5 años más adelantado en cuanto a las situaciones políticas, a lo que ocurre en Chile. Aquí existió esta situación que les comentaba con anterioridad en que el presidente Sánchez quería designar a dedo a 2 ministros del Tribunal Constitucional. ¿Qué hizo el Poder Judicial? Le puso un coto, le puso un paralelo, le dijo, usted no puede hacer esto. ¿Qué pasó el otro día? Salieron todos los ministros con este nivel de palabra, diciendo que el Poder Judicial tenía ministros fachas y que por lo tanto era inconcebible que esta situación se hubiese dado de que no le hubiesen permitido al presidente Sánchez designar a estas 2 personas. Pero bueno, ese es el costo que se tiene que pagar de que estos tipos empiecen a decir que todo aquel que cumple la ley, por así decirlo acá en España, es facha. Bueno, corresponderá, pero nuestro deber, para aquellos que son funcionarios públicos, es
hacer cumplir la ley y la Constitución. Cuando tenemos un sistema político que evita estas situaciones, bueno, ahí se van evitando estos problemas. Pero para eso tenemos que llegar al sistema político. ¿Qué pasó en la convención? El sistema político que propusieron fue lo más ordinario que puede existir. Era la comisión del sistema político con la comisión del sistema económico, las dos peores comisiones que tuvieron los resultados, incluso con 0 votos en alguna situación. Y por lo tanto, cuando asumamos el problema que tenemos que ir creando un sistema político que evite la entremezcla de los poderes del Estado, bueno, hay que ir viendo. Si así lo vemos en la forma de designar el fiscal judicial, ¿es la mejor forma? Hemos tenido estos problemas durante estos meses. En el indulto, ¿cómo la decisión de alguien o del líder del Poder Ejecutivo se entromete con la decisión del Poder Judicial? ¿Corresponde? Bueno, esas son las preguntas que tenemos que ir resolviendo. Yo creo que, y viendo y tratando de contestar la pregunta de la Vanessa, primero es hacer cumplir la ley y la Constitución. De ahí todo lo demás. Bueno, por eso al menos yo he asumido la defensa de nuestra Constitución de 2005, así que voy a empezar con esa campaña de marzo en Sí, adelante, claro. a defender nuestra Constitución. Creo que el único... Rocío Cantuaria salió en su campaña constituyente con la Constitución del 80 en la mano así, juro defender lo bueno. Si tenemos que defender lo bueno, esta Constitución nos ha dado años de estabilidad, nos ha permitido crecer, ser el país que más creció en Latinoamérica. Bueno, defendamos lo bueno. Sí. Así es que, bueno, también podemos darle la oportunidad quizás, Luis, a que el otro proceso termine bien, se hagan bien las cosas, pero así como se está, vieron las encuestas, 4%, este es el nivel de confianza más bajo de la ciudadanía en los políticos, un 4%, y no sé si además vieron el diario hoy día, donde se muestra una caída en un 30% de militancia por ya muchos partidos que murieron y muchos otros que han perdido. Lamentablemente, los que han hecho las cosas mal siguen siendo los partidos con mayor militancia. Ni para qué les voy a contar, adivinen cuál es el partido con más militantes en nuestro país. El comunista, ¿no? Comunista, El sí. Partido Comunista. Pero bueno, sí, en los tiempos de Allende, Vanessa, el Partido Comunista de Chile era el más poderoso de Latinoamérica, por lo menos. Por lo menos. O sea, lamentablemente Chile en eso ha sido señero, ¿no? La militancia comunista en este país es popular, ¿no? En términos relativos, porque después tú ves las votaciones Exacto. Y es raro. obviamente no. Pero en términos de compromiso, son tremendamente efectivos. Oye, y es raro porque cuando tú le dices comunista se ¿Cuántos sienten serán ofendidos. funcionarios, ¿Mm? cuántos serán funcionarios de gobierno ya? Y además el Partido Comunista es uno de los más ricos de Chile, ¿no? Sí, ¿Sí? es toda una ensalada. Mi estimado, hemos cumplido el tiempo, ha sido un excelente programa, apasionante. Qué bueno, quedamos entonces, dos dicen que Boric hace las cosas mal con el plan, quedamos de acuerdo que había un plan, y dos decimos que las hace bastante bien. Y entonces usted, mi estimado telepensante, como este es un canal para pensar, sacará sus propias conclusiones. Un abrazo y muchas gracias por estar en Esfera Pública. No, Adiós, un justo abrazo. Diego. Hasta luego.